buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada es despejado. La noticia del día tiene que ver con Alemania, contrario a lo esperado por los analistas debido a los rebrotes en algunas regiones de Europa del COVID. La confianza o las expectativas sobre la economía alemana aumentó en vez de descender en su última medición, marcando un nuevo máximo no visto en 16 años. 71.5 unidades marcó este indicador. Pasando al mercado accionario, continuamos con rally alcista en los Estados Unidos, en Europa obviamente también, unas ganancias del 2% aproximadamente. En Estados Unidos una valorización cercana al 0.5, 0.6% de los futuros del Standard & Poor's, que lo coloca a menos del 1% de registrar un nuevo máximo histórico. Posiblemente lo veamos durante esta semana, muy a pesar de que seguimos sin tener un plan fiscal o un nuevo paquete fiscal, o que digamos que ya el COVID está completamente controlado. Así que el rally esperamos sea replicado también en mercados emergentes el día de hoy, porque vemos algo de acompañamiento en precios de petróleo también al alza. Continuamos haciendo seguimiento a la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos. Ya el 90%, un poco más del 90% de las compañías que hacen parte del Standard & Poor's 500 han publicado sus resultados del segundo trimestre del año. Se ha superado las expectativas de utilidades en un 22%, las expectativas de ingresos en más del 1%. Esto quiere decir que esos desplomes que habían vaticinado los analistas para ese segundo trimestre han sido un poco más moderados o menos fuertes, menos digamos, severos de lo que se había considerado. Esa caída de ingresos ha sido solo del 11% y la caída de las utilidades del 9%. Ayer hubo un tiroteo en apariencia a las afueras de la Casa Blanca que interrumpió una rueda de prensa del presidente de los Estados Unidos. Trump, de todas maneras, anunció que estaba considerando una reducción de los impuestos a las ganancias de capital. Ya en el 2018 le habían mencionado que esa reducción de impuestos a las ganancias de capital beneficiaría principalmente a las familias que están ubicadas en el 1% de mayores ingresos en los Estados Unidos. Acá él insiste en que esto beneficiará a la clase media. Veremos cómo continúa este proceso de ajustes tributarios sin contar con el Congreso. Recuerden que en teoría el Congreso es el que tendría que aprobar cualquiera de esas medidas, tanto desde el punto de vista de ingresos como de gastos en la parte de presupuesto. Así que algunos dicen que lo puede hacer, otros dicen que tendrá obviamente demandas de carácter constitucional. El gobernador de Ohio, y seguramente esto ya lo esperaba el presidente Trump, anunció que no destinará recursos del Estado para cumplir con ese decreto ejecutivo impartido por Trump el pasado sábado de destinar cerca de $100 semanales por persona para complementar los subsidios a los desempleados. Recuerden que ese decreto hablaba de, el día sábado se dio a conocer, ese decreto hablaba de $400, no de los 600 que los demócratas vienen buscando, ni de los 200 que prometieron o que se habían comprometido inicialmente los republicanos, sino de $400, pero de esos 400, $100 tendrían que suministrarlos directamente los estados. Acá ya el gobernador de Ohio dicen que no cuenten con él para esto. No creo que sea una sorpresa para el presidente Trump. Mientras tanto, el mercado no está estresado todavía por el hecho de que no se alcance el acuerdo para el nuevo paquete fiscal, a pesar de que todos los economistas de la Fed y de diferentes entidades han advertido que se necesita para mantener el nivel de confianza y que la recuperación económica no sea reversada. O sea, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo que el Standard & Poor's está llegando o se está acercando a los máximos históricos y eventualmente marque uno nuevo en las próximas jornadas. Pero lo que eventualmente puede tener a los inversionistas relativamente tranquilos es que los congresistas no han tomado aún el receso merecido de verano, sino siguen pendientes de este proceso de negociación. Las compañías Apple, Facebook, Amazon y Microsoft le están dando aún más razones a Trump de que no lo quieren. Estas compañías se unieron para demandar otra orden ejecutiva que restringía el otorgamiento de visas a trabajadores temporales extranjeros. Las compañías están afirmando que esta medida causará un daño irreparable a la economía. Recuerden que estas compañías dependen mucho de ese capital humano altamente calificado. Y
Ayer el mundo superó los 20 millones de casos de COVID oficialmente identificados. Desconocemos cuál es la realidad mundial sobre cuántos casos efectivamente se han tenido, pero pues esta es la cifra oficial. También se tiene más de 700.000 muertos. Ayer había un anuncio en redes de que las autoridades en Irán habían suspendido la operación de un periódico por afirmar que la verdadera cifra en este país era 20 veces la oficial. Pero a pesar de todas estas cifras de COVID, tampoco el mercado le interesa. Está más interesado el día de hoy en unos tweets o desde el día de ayer acerca de que Rusia ya tiene una vacuna oficialmente registrada y que una de las hijas de Putin ya utilizó, digamos, esta vacuna. Así que, digamos que en este momento el mercado está sin intereses ni en el paquete fiscal ni en la dinámica del COVID. Mientras tanto, en divisas, el dólar lleva por cerca de 2 semanas un canal lateral de negociación frente a otras monedas refugio o reserva. El índice de X ya ha venido oscilando entre los 93.8 techo y los 92.6 piso. El día de ayer tocó el techo y hoy está descendiendo en teoría, pues por una menor aversión al riesgo y eso le da espacio para que otras monedas reservas se valoricen. Frente a las monedas de América Latina, digamos que no hay un fortalecimiento importante el día de hoy, por lo menos no se ve desde el arranque, sí se están estabilizando, pero hay unas advertencias desde el punto de vista técnico. Es la segunda vez desde finales de mayo que estamos viendo un debilitamiento en conjunto de las monedas de América Latina que podrían eventualmente disparar un nuevo o una nueva ronda de debilitamientos de las monedas en la región. El índice LASI está en 42.15 unidades, las 41.50 en teoría sería un nivel muy importante para estar haciendo el seguimiento. En caso de que lo rompa a la baja, podría desencadenar una nueva ronda de debilitamientos acelerados de las monedas de la región, a pesar de que en materias primas hoy estamos viendo que el petróleo está valorizándose más del 1%, WTI está en los $42.60, el Brent $3 por encima, $45.60, y el mercado está esperando que por tercera semana consecutiva los inventarios de petróleo en los Estados Unidos se desplomen. Esto pues se ve algo contraintuitivo, pero digamos que los países de América Latina parecen que han sido los más afectados, por lo menos desde el punto de vista oficial, durante estos meses de pandemia. La recuperación económica de América Latina parece que está siendo más débil, menos fuerte, menos acelerada de lo que se está registrando en otras regiones del mundo. No hablamos de África porque en África en apariencia no hay suficientes cifras confiables sobre este tema del COVID. La compañía petrolera Occidental cae casi 6% en el premercado por dos elementos. El primero, hizo un ajuste contable en sus activos de casi 6.6 más o menos billones de dólares. Esto equivale casi la mitad de su capitalización de mercado, entonces la acción cae y también registró pérdidas más altas de lo que el mercado venía anticipando. Por eso la compañía anunció que está en un proceso de venta de activos en el corto plazo con los que espera levantar 2 billones de dólares para reducir su endeudamiento. En materias primas también es interesante hoy que por primera vez en una semana el oro está descendiendo de los $2.000 la onza Troy. En renta fija, por tercera jornada consecutiva aumentan las tasas de descuento de los tesoros a 10 años, han vuelto a niveles del 0,60%, algo que no ocurría hace 2 semanas. Ayer, una firma en los Estados Unidos, una compañía, Valcorp, colocó 1.3 billones de dólares en un bono a 10 años con cupón del 2.875. Esto normalmente no llama la atención. Lo interesante es que aquí se ha marcado un nuevo mínimo histórico en una emisión de un bono que no es grado de inversión en los Estados Unidos. Ese cupón del 2.875% nos está mostrando que debemos abandonar el eufemismo de llamar este segmento de mercado de alto rendimiento cuando simplemente le está dando a los inversionistas menos del 3%, por lo menos en esta compañía. El promedio de las emisiones high yield en tasas de descuento está cerca del 5,5% y de las emisiones grado de inversión están cerca del 1.82%, que también es un mínimo histórico. Así que esto simplemente refleja los altos niveles de liquidez que continúan rebotando por todas partes en el mercado en los Estados Unidos. Para finalizar, una noticia de América Latina: el proceso de reactivación
En México parece que finalmente está llegando. La contracción de la industria, que en mayo fue del 30% entre mayo 2020 y mayo 2019, descendió ya a un 16-17% entre junio 2020 y junio 2019. Eso es todo por ahora en el mercado internacional. Recuerden, se mantiene el rally del mercado accionario, va a alcanzar el Standard Poor's próximamente un nuevo máximo histórico, a pesar de todos estos elementos de riesgo desde el lado fiscal y desde el lado del COVID. Lo dejamos con Daniela, Sharon, Raúl y Nicolás para el reporte del mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, empezamos con el panorama local, donde el día de ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que estas medidas de cuarentenas localizadas para evitar el contagio y la propagación del virus en la ciudad van solamente hasta el 31 de agosto, como está previsto en el decreto nacional por ahora. La alcaldesa aclaró que los resultados de estas cuarentenas, según estos resultados, tomarán decisiones para los próximos 4 meses. Además, afirmó que están evaluando llevar a cabo la reactivación de las operaciones en el aeropuerto El Dorado a partir del próximo mes, que esta reiniciaría con alrededor del 10% de su capacidad de vuelos comerciales. Referente a otras reactivaciones de otros sectores, la alcaldesa se refirió a que estas entrarían con una alternancia donde se permitiría que entren en labores por unos días unos sectores y otros días otros sectores. Sin embargo, pues todas estas medidas aún están como en estudios. Y por otra parte, el día de ayer se concretó que a partir de hoy Colombia e Israel ponen en marcha el Tratado de Libre Comercio que los dos países ya habían firmado en el 2014, el cual permite una nueva etapa en la relación entre estas dos naciones. Los ejes de este relacionamiento serán la innovación y las oportunidades comerciales. Este será el primer acuerdo que se pacta con esta región del Medio Oriente, donde pues hay una población con alto poder adquisitivo que permitiría atraer bastantes oportunidades para bienes industriales y agroindustriales. Este tratado permitirá que el 99% de las exportaciones industriales que hace Colombia a Israel entrará libre de arancel de manera inmediata y el 1% restante lo hará gradualmente en los próximos 5 años. Así también en el caso de los productos agropecuarios y agroindustriales, el 97% de las exportaciones ingresará libre de arancel y el 3% restante lo hará en un lapso de 5 años. Este acuerdo también permitirá el aumento así de las exportaciones no energéticas con valor agregado y diversificar la oferta exportable. Para el 2019, Colombia estaba exportando a Israel 366 millones de dólares, que estaban altamente concentrados en carbón. De ese total, el 8% correspondió a estos bienes no energéticos, donde principalmente estaba el café, las flores, confites, galletas y manufacturas de papel. Este TLC también impulsará los flujos de inversión de Israel en Colombia. Los israelíes en el periodo entre 2002 hasta el primer trimestre del 2020 alcanzaban una inversión, unos flujos de inversión por 57 millones de dólares que estaban concentrados principalmente en los sectores de transporte, agropecuario y comercio. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó en la jornada anterior con el mercado accionario local? Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día de ayer ganó un poco de valor por segunda jornada seguida, donde sin embargo se mantiene muy bajo volumen de negociación. Tan solo se negociaron 47.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 22.000. La más valorizada también fue Preferencial Bancolombia con un 2,4% y la más desvalorizada fue Avianca con un 3,9%. Para hoy el Colcap podría
ganar un poco de valor, favorecido principalmente por este optimismo de una posible vacuna puntualmente de Rusia. Por lado de los flujos, en el mes de julio los fondos de pensiones volvieron a ser los principales compradores netos, luego de la decisión por parte de la Corte Constitucional, donde como tal retornarían como tal parcialmente sus niveles de compras, donde las compras netas se ascendieron hasta unos 384.000 millones de pesos, optando por una estrategia más pasiva, siendo los ETF y Colcap y H. Colcel sus principales compras. Por otra parte, los extranjeros siguen siendo los principales vendedores netos, con ventas de hasta 373.000 millones de pesos, donde especies como ISA Preferencial, Aval y Ecopetrol representaron la mayor parte del flujo vendedor. Por otra parte, personas naturales y sector real fueron vendedores netos. En cuanto a noticias, EPM demandaría al consorcio Generación Ituango y el consorcio CCC Ituango, conformados por Concreto, con Insa Ramón H., entre otros, por unos 9,9 billones de pesos, teniendo en cuenta como tal los sucesos de Hidroituango. Por el lado de resultados, consideramos los resultados de Grupo Mineros como positivos, en línea con lo esperado. Lo anterior, principalmente destacar que los elevados precios del oro siguieron como tal favoreciendo este buen comportamiento de la minera colombiana, donde los ingresos experimentaron un crecimiento de cerca de 29 puntos porcentuales en términos anuales, donde la estabilidad, donde se vio como tal un leve crecimiento en producción, donde favorecido principalmente por un crecimiento de la producción en Colombia de cerca de 30 puntos porcentuales, sopesando los retrocesos en Argentina de 19,4 puntos porcentuales año a año. Igualmente, el margen EBITDA tuvo un crecimiento de 82 puntos porcentuales, ubicándose en el nivel más alto de los últimos años, impulsado también por mayores eficiencias a pesar de las medidas restrictivas en sus lugares de operación. Sin embargo, el incremento en costos de ventas, el cual fue en menor proporción a los ingresos, estuvo explicado principalmente por un pago de impuestos y regalías, costo de la minería artesanal en Nicaragua y costos de inventario de oro en Argentina. A su vez, este buen comportamiento se vio reflejado en la utilidad del trimestre, la cual se expandió en términos anuales, sin embargo, se dieron leves contracciones trimestralmente. Y por otra parte, en cuanto a Celsia, reportó resultados positivos. La utilidad neta cerró el trimestre con una ganancia de 96.000 millones de pesos. Esto como tal significaba un incremento de 123% año a año, mientras que es cerca del 11% trimestralmente. Lo anterior, a pesar de que se observaron una caída en ingresos operacionales de 2,4%, ocasionado principalmente por una menor energía vendida ante una caída de la demanda durante el trimestre, cerca del 8% en Colombia, y una mayor contracción en Panamá, cerca del 12,6% año a año, debido a las medidas de aislamiento frente al COVID, principalmente en el mercado no regulado, lo que llevó a una caída en la energía vendida del 19,5% año a año. También se evidenció una caída de la generación hídrica teniendo en cuenta menores aportes hídricos. Sin embargo, esta menor generación fue compensado por mayores precios de energía en bolsa, además una reducción de los costos ante requerimientos de combustible de BLM y Cativa, y menores precios en compras de energía. Si el EBITDA consolidado cerró en 312.000 millones de pesos, con un margen del 35,1% frente al 31,4%. En resumen, Celsius, a pesar de menor producción, principalmente se siguió viendo favorecido por estos altos niveles de energía en bolsa, y también teniendo en cuenta mayores eficiencias por parte del grupo energético antioqueño. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado de la divisa fue de 959 millones de dólares, un incremento de más de 26 puntos porcentuales con respecto a la jornada inmediatamente anterior, para ubicarse en un cierre de los 3.775 pesos con 65 centavos, donde el peso se desvalorizó en 87 puntos básicos con respecto a la moneda estadounidense. Durante la jornada tuvimos un precio medio de 3.770 pesos con 57 centavos,
un precio mínimo de 3.742 pesos y un precio máximo de 3.780 pesos con 90 centavos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.740 pesos y 3.750 pesos y resistencias en los niveles de 3.790 pesos y 3.800. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. Por el lado del mercado de renta fija, la curva TES tasa fija se valorizó cerca de 2 básicos durante la jornada anterior, con el segmento corto presentando las mayores variaciones, especialmente los TES del 22. Por su lado, la curva TES VR presentó valorizaciones generalizadas de cerca de 8 básicos, con excepción a los VRs del 21 que se desvalorizaron levemente. Este movimiento en línea tal vez con unas expectativas mayores de inflación para cierre de año, dado el dato sorpresivo que presenciamos en este mes pasado. Los TES del 24 se cerraron 5 básicos abajo hasta 3.42% en una jornada con comportamiento mixto. Y de igual forma, los test del 28 continúan buscando nuevos mínimos hasta 4.95, una valorización de 3 básicos. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron cerca de 1.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 825.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 21, del 23 y del 24. Por el lado de las negociaciones, todas continúan presentando valorizaciones. Los IBR continúan siendo la referencia que más terreno ha ganado, seguido por los TES VR, mientras que los TES en pesos son ahora la que menos valorizaciones presentan. El día de hoy, Grupo Sura buscará colocar hasta 1 billón de pesos en bonos ordinarios en 4 referencias: IBR a 3 años, IPC a 7, 12 y 20 años. Este emisor posee una calificación AAA. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.